Vamos. Estamos grabando. Bueno, disculpen la interrupción, vamos de vuelta. Leo me decía que alguien no había entendido a qué se refería la instancia. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, perfecto. La instancia, yo les decía que es el conjunto de actos que van desde la demanda hasta la sentencia, y que básicamente esa distinción, ese concepto de instancia tiene relevancia con relación a un modo anormal de terminación del proceso, que es una sanción por la falta de impulso, ya lo vamos a ver de qué se trata, que se llama caducidad de instancia. Pero ahora en este momento, todo lo que necesito que sepan es que la demanda lo que provoca es la apertura de la instancia. ¿Sí? Ahí apareció en la tele de que se hallaron restos del virus en agua no potable de París, de Italia. Francia. Sí, hallaron parte del virus en el agua. Es un buen dato. No tienen cuidado que vos sos. Lucía, te silencié, perdón. No es mi intención censurar a nadie, pero para evitar que se vea interrumpida la clase, te silencié. Si querés, obviamente podés volver a conectar el micrófono si querés decir algo. Disculpa. Ahora sí. Estábamos con este escritito de demanda. Y les venía explicando. Don Rodríguez está actuando por derecho propio, lo que quiere decir que ese escrito o todos los escritos lo va a firmar él junto con su letrado patrocinante. Si él decidiera actuar mediante apoderado, no firmaría los escritos él, sino que solo lo haría su abogado o abogada, en este caso la doctora Herrera, quien tendría que aclarar que lo hace en representación de Rodríguez, ¿sí? Y eso lo va a decir en el encabezado. Ahora, además de indicar el nombre del demandante o actor, lo que hay que hacer es expresar su domicilio. ¿Qué domicilio tiene que indicar? Bueno, el domicilio que debe indicar es el domicilio real, que el artículo 72 nos dice que es el lugar donde la persona tiene su residencia habitual. En el caso de las personas jurídicas, es donde está registrado en su estatuto constitutivo, ¿sí? Donde está inscrito en la entidad ante la que esté inscrita, o el que sea fijado en el contrato social. En cualquiera de esas circunstancias, el domicilio va a ser, o sea, cuando se trata de una persona jurídica, el que ellos indican, el que esa persona jurídica indica, y cuando se trata de personas humanas, el domicilio va a ser el de su residencia habitual. Esto es, ¿dónde vive esa persona todos los días y con habitualidad? ¿Sí? No puede ser, el domicilio tiene una característica que es su fijeza, ¿sí? Queda fijado en un lugar, no se puede cambiar, no es mutable, se puede, en realidad sí se puede cambiar, pero lo que tiene es una cierta estabilidad. No es el lugar en donde una persona mora transitoriamente, sino donde vive siempre o casi siempre, ¿sí? Hasta que decide cambiarlo, ¿sí? ¿Qué decide hacer? Bien, ese es el domicilio real, pero además nosotros vimos que a los fines del proceso, toda persona que se presente en juicio tiene que indicar además un domicilio constituido o un domicilio procesal. Ese domicilio se va a ubicar en la sede del juzgado, en la ciudad en donde tiene asiento el juzgado. El radio va a ser los límites de esa ciudad y la parte va a constituir su domicilio en ese lugar. ¿Para qué es esto? Todas las notificaciones que deban practicarse por cédula y que no sean notificadas en forma electrónica van a tener que ser diligenciadas en ese domicilio constituido procesal.
Todas las cédulas que haya que dirigir a algún lugar, en principio van a ser dirigidas a ese lugar. Bien, ¿esto quedó claro hasta acá? ¿Entendieron? Bien, perfecto. Entonces, cuando se inicia la demanda hay que indicar, además del nombre de la parte, 2 domicilios. El domicilio real, esto es, donde tiene la residencia habitual esa persona humana, si se trata de una persona humana, y además un domicilio constituido o procesal para que todas las notificaciones que haya que practicar por cédula sean dirigidas a ese domicilio cuando sean cédulas en formato papel. Si se trata de cédulas electrónicas o cédulas que haya que notificar electrónicamente, van a ser diligenciadas en la dirección electrónica que se indique. Bien. Ahora, lo segundo que nos dice es que hay que indicar el nombre y el domicilio del demandado. El artículo 330, en su inciso segundo, nos va a decir que hay que indicar el nombre y domicilio del demandado. Eso en general va a ser indicado en un sector de la demanda que se llama objeto. Ahí, como vemos en esta demanda, dice, por el presente vengo a iniciar demanda contra L, en este caso, no sabemos quién es, exactamente porque está suprimido el dato, y P, S. Esas personas hay que indicar además el domicilio real. ¿Y por qué hay que indicar el domicilio real del demandado? Por 2 razones. Hay que indicar el domicilio real porque eso nos puede determinar, en primer lugar, la competencia del juez para entender en la causa. Siempre tenemos que saber que cuando no sabe, o sea, la competencia va a estar dada, cuando es en razón del territorio, va a estar dada en general por una regla que nos va a decir, si se trata de inmuebles, el lugar en donde está el inmueble, subsidiariamente, el domicilio del demandado. Si se trata de una cosa mueble, lo que se está reclamando va a ser el lugar en que está ubicada la cosa o el domicilio del demandado. Si se trata de un accidente de tránsito, por ejemplo, va a ser el lugar del hecho o el domicilio del demandado. Siempre vamos a encontrar una regla subsidiaria que nos va a decir que cada vez que demandamos, la competencia puede estar dada en razón del territorio por el domicilio del demandado, por lo cual es importante indicarlo porque esto puede fijar la competencia del juez para entender. 2. Además de eso, indicar el domicilio del demandado nos va a permitir diligenciar la cédula de notificación del traslado de la demanda. Lo que tenemos que saber es que una vez que se interpone la demanda, el juez tiene que ordenar la notificación de eso para que el demandado ejerza su derecho de defensa y sea efectivo ese principio de contradicción al que hicimos mención clases atrás. Esto es, la garantía de defensa en juicio importa que una vez que se interpone la demanda, lo primero que tiene que ordenar el juez es pongan sobre aviso al demandado que existe este reclamo formulado contra él para que él lo pueda controvertir, para que él lo pueda negar, para que se pueda defender pidiendo que se rechace la pretensión iniciada contra él. Lo primero que debe pasar es eso. Entonces, para poder hacerlo, hay que denunciar su domicilio. Ese domicilio que denuncia el actor es donde va a haber que notificar la demanda, el traslado de la demanda. ¿Me siguieron hasta acá? Esteban me hace dedo para arriba. Cecilia. Profe, Leonard, porque me dice, entonces me confundió o me mezclé el tema de la competencia del juez, ¿se basa en el domicilio del mandado? Puede basarse en el domicilio del demandado. En general vamos a encontrar siempre, cuando hablamos de las reglas territoriales, en razón del territorio de la competencia, vamos a encontrar que es una regla subsidiaria. Siempre está en el fondo, ¿sí? Pero siempre vas a poder iniciar la demanda. ¿Dónde está el inmueble? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado el inmueble? O ante el juez del domicilio del demandado. ¿Dónde está el bien mueble? O el domicilio del demandado. ¿Dónde fue el lugar del hecho? O el domicilio del demandado. ¿Dónde hay que cumplir el contrato? O el domicilio del demandado. Siempre vas a encontrar como regla de fondo, como regla subsidiaria para la competencia, el domicilio del demandado, por lo cual indicar el domicilio del demandado puede ser importante para determinar la competencia en cuanto al territorio del juez. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, gracias. No, por favor, perdón si no fui más claro.
Bien, tenemos inciso primero, inciso segundo, inciso tercero. El inciso tercero nos va a decir que tenemos que indicar la cosa demandada designándola con exactitud. ¿Qué es la cosa demandada? La cosa demandada es precisamente el objeto de la pretensión, es ese bien de la vida que busco obtener, es ese interés jurídicamente protegido. Es, ¿qué quiero obtener con este proceso? ¿Qué quiero obtener con esta demanda? ¿Qué estoy buscando lograr? Efectivamente, ¿qué es lo que quiero? Y lo que quiero, en este caso concreto que tenemos acá, como ejemplo, nos dice esta demanda que se inicia un reclamo contra el señor L y el señor P por la suma de 1.260.000 pesos por un accidente de tránsito que se va a describir más adelante, ¿sí? Y acá le dicen al juez que lo que quieren es esa cantidad y hacen una aclaración. Esa aclaración es que reclaman 1.260.000 pesos o lo que más o menos resulte de las probanzas de autos con más su depreciación monetaria e intereses desde la fecha de esta interposición y hasta el momento de su efectivo pago con expresa imposición de costas. Esto es, dice exactamente qué es lo que quiere, ¿sí? Puede no ser correcto lo que está reclamando, pero nos está diciendo con precisión qué es lo que está buscando, ¿sí? ¿Y por qué es importante indicar esto? Es importante expresar exactamente qué es lo que se reclama para que el demandado sepa con precisión de qué se está defendiendo, cuál es la entidad del reclamo, ¿sí? Pero además hay que indicar con precisión la cosa demandada, ese bien que se busca obtener, ese derecho que se busca proteger, porque el juez no puede dictar sentencia más allá de esto que se está reclamando. Si se reclama 1.260.000 pesos y no se hace una aclaración, que es la que dice a continuación, o lo que más o menos resulte de la probanza de autos, el juez no va a poder dictar sentencia más allá de eso, ¿sí? El juez, Oscar Alberto Escarola levantó la mano, me avisa Zoom. ¡Qué bárbaro! Oscar, te escucho. Bueno. Te sigo escuchando, Oscar. Si querés hacer una pregunta, te escucho. Si yo reclamo, por ejemplo, la entrega de un inmueble determinado, el juez no puede condenar a la entrega de otro bien distinto, a la entrega de otro inmueble diferente. ¿Se entiende? Esto es, de acuerdo a un principio que nosotros vimos, que es el principio dispositivo, las partes le demarcan al juez cuál es el límite de su actuación. Le dicen, lo que pretendemos es exactamente esto, exactamente, y no puede ser cualquier otra cosa, tiene que ser esto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, delimitar la cosa demandada va a permitirle al demandado saber con exactitud de qué se está defendiendo en cuanto a su entidad, qué es lo que le están reclamando. Pero en segundo término, le va a demarcar al juez cuál es su límite de actuación, qué clase de sentencia tiene que dictar y hasta dónde lo puede hacer. ¿Se entendió esto? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Si alguien no entendió, por favor, avíseme. Una consulta, doctor. Sí, me escucho. Un ejemplo, si en este caso que es 1.260.000 pesos, ¿el juez podría dictar, o sea, por menos dinero, no por más? En este caso en particular, este es un caso extraño, podríamos decir, de acuerdo a lo que estoy diciendo yo, porque en los reclamos de daños y perjuicios, vos fíjate que hay una aclaración acá que dice, o lo que más o menos resulte de las probanzas de autos, ¿sí? Siempre va a quedar sujeta la parte a lo que resulte de la prueba. Y puede ser que, llegado un momento, cuando se dicte sentencia, el 1.260.000 pesos no sea representativo de los daños que se están reclamando. Hoy quizás pueda parecer una suma desproporcionada, muy grande le puede llegar a parecer a alguien. Pero imagínate si dentro de 4 o 5 años todavía no se dictó sentencia y el juez lo tiene que hacer, y esos valores no son representativos por la inflación. Imagínate que llegue ese momento y en vez de valer, qué
qué sé yo, la reparación de un rodado, 50.000 pesos, te dicen, bueno, ahora ¿sabe qué? Para reparar este auto cuesta 500.000 pesos. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. ¿Podría pasar que se deprecie el valor del dinero en esa magnitud? Sí, podría pasar. ¿El juez tendría que condenar a 50 o a 500.000? ¿Vos qué crees? 500. Para poder reparar el daño tendría que condenar a 500. Sí, claro, exacto. Entonces, por eso es que dice, o lo que más o menos resulte de las probanzas de auto. Porque puede ser que al momento en el que se produzca, en realidad en que se dicte sentencia, y en realidad cuando se produzca la prueba, alcance para demostrar solo una proporción de estos daños, en cuyo caso el juez no va a condenar al 1.260.000, como bien está diciendo, sino a, por ejemplo, 500.000. Dicen, los daños en este caso no alcanzan al 1.260.000, sino que alcanzan a 500.000. Pero supongamos que se demuestra todo eso, pero el 1.260.000 no alcanza en el momento en que el juez tiene que dictar sentencia. ¿Podría dictar una sentencia más allá de eso? En este caso en particular, sí podría hacerlo, ¿sí? Porque está supeditado a lo que resulte de la prueba, porque los daños y perjuicios tienen una característica particular, y es que no se trata de obligaciones de dar suma de dinero, ya lo van a ver ustedes mucho más adelante, sino que se trata de obligaciones de valor. Y las obligaciones de valor, su monto se determina recién en el momento en que se dicta la sentencia, recién en el momento en que el juez los estima, ahí es cuando se transforman en dinero. Pero por ahí es demasiado complejo para explicarlo en este momento, y perdón si no estoy siendo lo suficientemente claro. Leo. No, me gustaría aportar a tu explicación, tal vez un caso donde lo puedan ver de otra manera. Dale. Se me ocurre que ustedes están demandando el desalojo, ¿sí?, de un bien inmueble que está ubicado en una torre de un condominio. Eran las torres esas que construía el Fondo de la Vivienda, por ejemplo, y ustedes ahí le dicen al juez que tienen que desalojar, no sé, la unidad funcional 3 de la torre 8 del edificio Apolo, por decir un nombre, ¿no? Y resulta que en realidad se confunden y dirigen la acción la notificación a otra torre, a otro departamento. Yo les pregunto, ¿el juez podría condenar a desalojar a una persona de un inmueble que ha sido mal individualizado? No debería. No puede. O sea, es por eso la importancia que ustedes delimiten en el objeto, bien claro, especifiquen a dónde dirigen o qué es lo que pretenden de su demanda. Si el juez, por ejemplo, en ese caso, ordenase el lanzamiento del demandado, estaría violando el principio de congruencia, porque no estuvo bien trabada la litis, digamos. No sé si fui claro, o todavía les traje más confusión. No, sí, claro. Por eso, tal vez, en un caso de un desalojo se pueda llegar a entender un poco más el tema del objeto, que en el daño se está como más, en el daño sin perjuicio que contaba Marcelo, está Es más escurridizo. como más lavado. Ya, eso. Sí. Bueno, igual, el concepto que vos transmitís, Leo, es el claro, digamos, es el ABC. El ABC es, ¿se puede condenar o se puede tratar un proceso por un objeto o un reclamo diferente del que fue introducido en la demanda? No. Por eso es que hay que determinar con toda precisión en la demanda cuál es la cosa que se está pretendiendo, cuál es la cosa que quiero obtener. ¿Sí? Tengo que ser muy preciso con esto porque están en juego dos cuestiones. Una, el juez no puede dictar sentencia por un aspecto diferente, por un reclamo diferente, por una cosa distinta de aquella que fue demandada. Y dos, el demandado tiene que poder defenderse de ese reclamo y tiene que saber cuál es la verdadera entidad de ese reclamo. Conociendo eso, van a poder dar respuesta adecuada a esa pregunta de ¿qué es la cosa demandada?
cuarto lugar, tenemos que saber que tenemos que indicar, además, la causa del reclamo, esto es, los hechos del reclamo. Y para poder hacerlo, hay que indicar los hechos con claridad. El relato de los hechos, la narración de los hechos, porque no es otra cosa lo que hay que hacer, hay que narrar hechos, ¿sí? Los hechos deben ser narrados con claridad, deben ser narrados claramente. ¿Por qué? Otra vez, aparece en juego el derecho de defensa en juicio del demandado. Si yo no le narro los hechos con claridad al demandado, entonces el demandado no se va a poder defender. Por lo cual, vamos a tener que explicarlos claramente. 2. El juez tampoco puede salirse del marco de discusión de los hechos que afirman las partes. Si el actor afirma una serie de hechos, los únicos hechos que va a poder considerar el juez al momento de la sentencia son hechos que fueron afirmados por el actor y eventualmente por el demandado. Pero no puede salirse de esos hechos, por más que los hechos, al momento del dictado de la sentencia, puedan aparecer de la prueba, el juez solo puede considerar los hechos que fueron incorporados a la demanda y eventualmente a la contestación. Solo se pueden tratar esos hechos en la sentencia, por lo cual es muy importante indicar con precisión, con claridad, los hechos en la demanda. Y 3. Además de eso, en el momento en que haya que producir prueba, tenemos que saber para qué vamos a producir la prueba, por lo cual tenemos que saber qué hechos tenemos que probar, ¿sí? Por eso es que hay que indicar con claridad los hechos en la demanda, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Acá, precisamente, en este escrito que nosotros ponemos como ejemplo, hay un error clarito, porque el abogado cuando lo redactó, esto es un ejemplo de un escrito que está en un expediente judicial al que nosotros le sacamos los datos, pero el abogado cuando lo redactó dijo, haré una exposición sucinta de los hechos. ¿Sí? Sucinta quiere decir breve, acotada. Y en ningún lugar el código dice que los hechos tienen que ser redactados brevemente. Los hechos deben ser redactados con claridad. Lo que hay que indicar sucintamente o brevemente es el derecho, pero no los hechos. Los hechos deben ser explicados claramente, ¿sí? Y en este caso, el abogado se equivocó y se confundió y puso, haré una exposición sucinta de los hechos para que vuestra señoría tenga una idea clara de lo realmente acontecido. Bueno, en la segunda parte dice que quiere ser claro, pero al principio dijo que iba a ser sucinto, que iba a ser breve. No hacía falta que dijera eso, porque no es necesario ser breve para explicar los hechos, para aclararlos, para narrarlos. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Y es cierto, efectivamente, que hace una narración breve de los hechos. Él dice que tal día iba a bordo de un vehículo y que ese vehículo impactó en determinado momento en la localidad de Longchamps, ¿sí? Y que por eso fue trasladado a una unidad de atención UPA para recibir las primeras curaciones. Bien. Y es bien cortito el relato porque a esto se reduce todo lo que él dice sobre el modo en que ocurrieron los hechos. Ahora, después introduce un capítulo de responsabilidad que habla del derecho que le asiste a su parte, pero después vuelve a introducir un capítulo de daños. ¿Y por qué digo que vuelve? Porque lo que hace es referirse nuevamente al inciso tercero del artículo 330 que tiene que ver con la cosa demandada. Acá en este capítulo de daños, lo que hace el actor, o su abogado, mejor dicho, es indicar cómo se compone ese reclamo de 1.260.000 pesos. Y nos va a decir cuál es la incapacidad física sobreviniente, de qué se trata. Acá dice que tiene un par de padecimientos como lumbalgia, cervicalgia, y que por todo eso reclama la suma de 435.000 pesos. Y así sigue después y dice que padece daño moral, ¿sí? Por lo cual reclama 220.000 pesos. Después dice que también tuvo daño psicológico, que tiene un tratamiento por hacer y reclama 150.000 pesos. También dice que tiene daño estético, y así sigue con un par de rubros más, hasta que llega a una liquidación
que efectivamente le da 1.260.000 pesos, o lo que más o menos resulte de la prueba, como ya vimos antes. Ahora, en el inciso 5, no sé si logran verlo, habla de el derecho. ¿Logran ver este capítulo acá que se llama Derecho, que es el punto 9? Sí. Que está en el fondo de la hoja, en la última parte. ¿Lo ves, Cristian? Sí, perfecto. Bien. El código nos dice que esta parte, el derecho, debe ser indicada sucintamente, evitando reiteraciones innecesarias. Lo que nos pide es que le digamos cuál es la norma aplicable. Y nada más. No nos pide nada más que eso. ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿Qué pasa si yo no digo cuál es el derecho aplicable? En verdad, nada. ¿Por qué? Porque el juez es el especialista en el derecho, y por más que yo no le diga cuál es la norma aplicable, él tiene la obligación de buscar la norma aplicable y resolver el caso conforme a las normas de derecho vigentes, no las partes. Y por más que se indique mal acá la norma del derecho, por más que no se haga, por más que se haga mal, o se haga muy genéricamente, eso no va a impedir que esta demanda sea considerada válida, ¿sí? Entonces esta demanda va a tener que ser tratada, aunque esta parte no se cumpla o se cumpla mal, ¿sí? Finalmente, dejamos todo el ofrecimiento de prueba, que también, en este caso, hay que hacerlo junto con la demanda, no importa, ya lo vamos a ver más adelante. El código nos pide que digamos cuál es la pretensión en términos concretos y positivos. ¿Qué es lo que le pedimos al juez que haga en este momento concreto? Esto es, esta parte de la demanda es una especie de resumen de todo lo demás, y lo que vamos a encontrar es que le vamos a pedir al juez lo que se llama objeto inmediato, que haga lugar al objeto inmediato. Esto es, que provea este escrito, pero que además oportunamente dicte una sentencia de condena para que se haga lugar a la demanda, condenando al demandado al pago de los daños y perjuicios reclamados con malas costas. Bien. ¿Me siguieron hasta acá? Es decir, que el objeto inmediato es el pedido de sentencia. El objeto inmediato, Palacio nos va a hablar de dos clases de objeto. Al hablar de la inmediato, inmediato que es con el tema de la cosa demandada. Exacto, el objeto inmediato es la cosa demandada del bien de la vida que se busca obtener. En cambio, el objeto inmediato es la clase de pronunciamiento que yo le estoy pidiendo al juez que dicte. En este caso, yo lo que le pido al juez es que dicte una sentencia de condena. ¿Sí? Ese es el objeto inmediato. Bien. Yo les voy a dejar hoy, además, un video explicativo de todas estas cuestiones y cuáles son los efectos que genera la interposición y la notificación de la demanda. Bueno, ahora dejo de compartir la pantalla y les abro el espacio para que ustedes me hagan las preguntas que consideren pertinentes, si es que las tienen. Por favor. O Leo, no sé si tenés alguna aclaración que hacer. Perdón. Tenés el micrófono apagado. Perdón. Digo, me perdí una parte. Y me imagino que ya, porque por donde estás hablando ahora, ya hablaron de lo que solemos hacer como pregunta de examen, lo que es la acción, ¿no? Lo que es la pretensión y lo que es la demanda, porque ya estabas desarrollando cuando yo me metí la demanda. Así que nada, era eso que me gustaría que estudien bastante, porque siempre metemos esa pregunta en los exámenes, que ojalá que podamos tomarle muy pronto. De hecho, hoy era día de examen. Me agarró cierta nostalgia. Pero, yo creo que a ellos no les agarró ninguna nostalgia, te diré. No, Otro puede ser, que tengamos esa abstinencia de preguntarle a otro algo y tenerlo ahí acorralado, viendo a ver cuándo nos contesta, ¿sí? Viendo a ver cuándo necesitamos un salvavidas. Sí, es cierto. Seguro. Siento lo mismo, Leo. Cuando tengamos que dar todo, vamos a ver qué nos agarra, porque... Ay. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Así que, bueno, pregunten, chicos, porque la verdad que yo, nada, para agregar no tengo nada. No, yo creo que por mi parte lo que es acción, si bien no me perdí todo lo que es acción y pretensión, más o menos habíamos visto la primer clase y aparte la diferencia de cada una, creo que es un tema dentro de todo bastante
no, fácil por decirlo, a comparación de otros, más sencillo, no sé. Bueno, No sé está si bien. en el libro habla de los efectos y eso Los efectos más de la allá de leer. interposición de la demanda, decís. Sí, efectos jurídicos es la demanda y eso, no sé si Sí, te lo voy a plazo y decir. las citas. Les aclaré recién que voy a dejar 2 videitos que tienen que ver con esto que vimos hoy, la acción, la pretensión, la demanda, el contenido de la demanda y el efecto de la interposición y de la notificación del traslado de la demanda. ¿Sí? Perfecto. Bien. No sé si tienen otras dudas, chicos. Yo me perdí 5 minutos cuando se cortó y no entendí que tenía que entrar de vuelta. Así que después, bueno, no importa, después lo volvería a ver. Bueno, está bien, Cristian, dale. Cualquier cosa, sigue abierto el canal de diálogo del blog y del aula virtual. Por favor, pregunten todo lo que quieran ahí. Nosotros, es más, hasta si tenemos que hacer una conexión en ese momento para explicar algo, lo hacemos, no hay problema. Por lo menos desde mi Muchísimas lado. gracias. No lo quiero obligar al resto de los profesores, pero en mi caso, si estoy a disposición y en algún momento necesitan una explicación personal o algo, yo no tengo problema en conectarme y hacerlo. Muchísimas gracias, mi amable. No, por favor. Bueno, gente, si no tienen entonces más preguntas para hacer, damos por cerrado esta clase por Zoom una vez más. Bueno, nos encontraremos la semana que viene. No sé si vas a estar vos, Leo, o si por ahí va a haber algún otro profesor. Pero bueno, en Sí, principio no me acuerdo cómo está. la programo yo y después Dale. con los profes que sea necesario. Sí, Día sí. de defensa, ¿no? Sí, Sí. la defensa. La defensa, sí. Bueno, Gracias. gente, nos vemos. Buena Hasta luego. semana. Igualmente. Nos vemos, muchas gracias. A Chao, ustedes. chao.